Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Están ahí? Hola, profe, sí. Hola. Bueno, a ver, voy a subir acá el volumen. Toque. Bueno, ahí estuve viendo y bueno, ya los temas que yo tenía previstos para dar ya están dados, así que la idea es hacer, no sé, un repaso de algún tema o responder, hacer un ping-pong de preguntas, si quieren, y vamos conversando sobre distintos temas en la medida que los pueda ayudar. Si les parece, algo que no haya quedado quizás todo, todo explicado, que ustedes quieran alguna referencia más. Podemos tomar la clase para eso. Hoy somos poquitos igual, veo que hay 12, un poco menos de la mitad de los que somos habitualmente. Así que si les parece, háganme preguntas o pídanme que hable sobre alguna cuestión en particular. Y lo conversamos. ¿Unas dudas? ¿Nada, chicos? ¿Claro? Vamos. No se me... no sean tímidos. Profe, Sí, Sofía. pregunta. En caso de que, capaz que son cosas que ya se explicaron, pero bueno, me vienen las preguntas un poco tarde. Sí. En caso de que un diputado renuncie, se lo suspenda, el lugar de ese diputado, o sea, debe hacerse una elección de forma inmediata o no sé si se entiende mi pregunta. Mira, la Constitución, acá tenés una norma que no se cumple, dos normas que no se cumplen de la Constitución, que es el reemplazo de los diputados y senadores. Fíjate que la Constitución manda a llamar nueva elección. Claro. En los dos casos, en los casos de diputados y en los casos de senadores, pero eso no ocurre de esa manera y tiene que ver con el sistema electoral que tiene la Cámara de Diputados y también la forma de elección ahora de los senadores. Porque el sistema electoral, viste que es por lista sábana. ¿Viste? Listas sábana son aquellas listas donde hay una cantidad de diputados que es igual a la que renueva la jurisdicción. Por ejemplo, la provincia, las jurisdicciones, sabés que son, para diputados nacionales, las jurisdicciones de las provincias. Entonces vos, por ejemplo, tenés en la provincia de Buenos Aires renuevan 15 diputados. Digo un número por decir, no sé exactamente cuántos diputados nacionales tiene nuestra provincia. Entonces, en la lista sábana vas a tener 15 candidatos a diputados. Son la cantidad total que se renueva. ¿Bien? Lo que ocurre es que también vas a tener un listado de suplentes, esos 15 diputados. Entonces, por ejemplo, el partido político que cualquiera de ellos, por ejemplo, el partido X saca de los 15, hace una buena elección y saca 5 años, como se dice, 5 bancas. De los 15 toma 5 una fuerza política. Bien, los otros 10 quedan para otras fuerzas que también fueron votadas en la elección. Pero
de cualquiera, por ejemplo, de cualquiera de esos 5 que tomó el partido político, si algún diputado renuncia, fallece, lo que fuera, entonces es reemplazado por uno de los suplentes que estaban en esa lista sábana. O a veces también puede ser reemplazado por el que sigue en el orden. Por ejemplo, utiliza el mecanismo de que si entran 5, el sexto, estaban número 6 en el orden, es el primero que entraría. Bien. Y después el séptimo, el octavo, y así están previstas los reemplazos. Es decir, no se llama una nueva elección como dice la Constitución. O sea, es una norma que cayó en desuso, pero tiene que ver con el sistema electoral. Si el sistema de diputados, elección de los diputados en la Argentina fuera lo que se denomina sistema uninominal, ahí sí se podría cumplir quizás con esto. El sistema uninominal, como es por ejemplo el de Inglaterra, lo que tenés es que una provincia, o en realidad todo el país, todas las provincias del país, también se subdividen en pequeños territorios. Entonces, cada uno de estos pequeños territorios, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires la subdividís en 30, ¿no? Que sería la cantidad, ponerle total de diputados que tendría la provincia. Entonces, cada una de estas 30 jurisdicciones territoriales elegiría a un diputado. ¿Entendés? Y entonces los distintos partidos políticos llevarían como candidatos a un diputado para esa pequeña porción, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, pongamos que abarcara la ciudad de Mar del Plata y Batán. Entonces, ciudad de Mar del Plata y Batán llevan un diputado. Bien. Entonces, en ese caso sería más sencillo, porque si ese diputado faltara, entonces podríamos llamar a nuevas elecciones como impone la Constitución. Pero imagínate que en una forma como la que tenemos actualmente, las reglas electorales que actualmente nos rigen, es imposible volver a llamar nuevas elecciones para elegir un único diputado en toda la provincia de Buenos Aires. Es un desgaste en todo sentido. Esa es la forma que tiene, digamos, el sistema electoral argentino para renovar los diputados. Con los senadores pasa lo mismo. Con los senadores, si bien son menos, tampoco se llaman nuevas elecciones para elegir un senador, especialmente después de la reforma del 94, que los senadores se eligen directamente. Y antes, cuando se elegían las legislaturas provinciales, era más sencillo porque la nueva elección la hacía la legislatura. Pero ahora, para hacer una nueva elección, habría que llamar a nuevas elecciones. ¿Cuál no se hace? Bueno, ¿qué más? Profe, ¿el sistema siempre fue así o cuando estaba el colegio electoral era distinto? Juan, acordate que el colegio electoral era un órgano solamente para elegir presidente y vicepresidente, no a los miembros del Congreso. ¿Sí? Ah, no sabía. Claro, el colegio electoral era solamente un órgano que estaba previsto en la Constitución para la elección del binomio presidencial. Pero el Congreso tuvo distintos sistemas electorales a lo largo de su historia, especialmente la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, hoy tenemos el sistema proporcional, que es un mecanismo particular del sistema proporcional que se llama DON, sistema DON, que distribuye los votos proporcionalmente, pero bajo determinadas reglas especiales. Antes hubo otros sistemas mayoritarios, en el siglo XIX hay un sistema mayoritario, casi mayoritario, donde el partido ganador se llevaba casi todos los escaños, aunque ese partido ganador quizás hubiera sacado el 40% de los votos. Pero si el segundo sacaba el 35%, resultaba que el que había sacado el 40% se llevaba todo, y los que habían sacado los 35 o 20 o 15 siguientes no se llevaban nada. Esos son sistemas mayoritarios. En Argentina hubo sistemas mayoritarios y casi mayoritarios. Lo que son casi mayoritarios, es decir, el ganador se lleva un X porcentaje y el segundo se lleva un porcentaje más chico. No tiene que ver exactamente con la cantidad de votos que tuvieron. Estos son sistemas mayoritarios.
Después de los sistemas mayoritarios hubo alguna experiencia uninominal, si mal no recuerdo en la historia, ahora no recuerdo, puede haber sido más una cuestión más coyuntural, pero básicamente esos fueron los sistemas y después se pasó al proporcional, que actualmente nos rige con distintas variables. En cambio, para la Cámara del Senado, el sistema era el que establecía la Constitución, elección por las legislaturas, acuérdate que eran 2 senadores por provincia, antes del año 94, en esos casos los elegía la legislatura. Después del 94 la elección pasó a ser con voto directo, como es actualmente el cuerpo electoral, y son 3 senadores por provincia, y acordate que son 2 por el partido. También es un sistema mayoritario, fíjate, para senadores. Lo que pasa es que son menos, son 2 por el partido que obtiene la mayoría de votos, y 1 por el que le sigue. ¿Bien? Entonces, si un partido saca, por decir, imagínate, un 30%, y el segundo saca un 29%, y hay un tercero que saca un 28%, fíjate qué parejito que te pongo el ejemplo, el del 30 se lleva 2 senadores, y el tercero que sacó el 28 no se lleva ninguno. Y el segundo que sacó 29 se lleva 1 senador. Es un sistema mayoritario. No hay proporcionalidad ahí. Si hubiera proporcionalidad se llevarían uno cada uno. ¿Sí? En cambio, en un sistema mayoritario, como el que impera en la Cámara de Senadores, la distribución no tiene que ver con el porcentaje de votos. O sea, no tiene que ver directamente con el porcentaje de votos. Creo que el que más votos que lleva en la elección gana. En este caso gana 2 senadores. ¿Sí? Por ejemplo, también este sistema mayoritario hace que si un partido saca un 90% de los votos y el otro partido saca un 5 y otro saca un 4, el que sacó un 5 se va a llevar un senador y el que sacó el 90 se va a llevar 2. Tampoco hay una proporción ahí. Pero es un sistema que es el sistema que establece la Constitución para equilibrar el federalismo y equilibrar la representación de las fuerzas políticas. Recuerden que el colegio electoral no tiene ninguna vinculación con la elección de los legisladores. Era el órgano que elegía al binomio presidencial. Profe, Sí, es una pregunta, no tiene que ver con el tema, pero no quiero confundir, pero cuando estaba el colegio electoral, ¿se lo podía considerar como un órgano extra poder? sí, es una buena pregunta, nunca se me había ocurrido, porque lo que ocurre con el colegio electoral es que era un órgano, digamos, transitorio. Se reunía al solo efecto de elegir al presidente, era su única función, elegir al presidente y al vicepresidente. Pero sí, es un órgano que no estaba en la órbita, no estaba en la órbita de ninguno de los tres poderes del Estado. En ese sentido, desde ese punto de vista, es un órgano extrapoder. Sí. Bueno, se reunía para esa función y una vez que la cumplía se disolvía. O sea que tampoco es que era un órgano sobre el cual se haya hecho mucho estudio desde el punto de vista del derecho constitucional. Tiene una función muy específica. Pero sí, sería un órgano extrapoder. Bueno, ya no funciona más nuestro sistema constitucional después del año 94. Bueno, chicos. Profe, tengo una consulta con el tema de mayorías, bueno, para el quórum y eso. Sí. Porque existe mayoría simple, absoluta, y la mayoría agravada. Que puede ser, bueno, de los presentes o de total de la Cámara. Pero Claro. hay casos donde dicen que se necesita 2/3 ya sea de los presentes o de los totales. Cuando habla de los 2/3, ¿se refiere a mayoría agravada o es una mayoría más? La mayoría que no es simple siempre es agravada. Bien. Vos tenés mayoría agravada siempre que no sea mayoría simple. Dentro de las mayorías agravadas, vos tenés hay 2 tipos. Una que es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta se da cuando vos tenés, digamos, más de la mitad o la mitad más 1 de los votos. Es decir, más del 50%. Esa es la mayoría absoluta.
Es una mayoría grabada también, porque vos en una votación podés tener podés tener el triunfo de una de las posiciones por una mayoría simple, ¿sí? A medida que tengas más de 2 opciones. Bien, a medida que tengas más de 2 opciones, pues tenés una mayoría simple. La mayoría de 2/3 es un tipo de mayoría grabada, que requiere más que la absoluta, porque necesitas 2/3 de los votos. ¿Sí? Después, para la sanción de una ley, para la aprobación, mejor dicho, de una ley por parte de la Cámara, vos necesitas la mayoría, digamos, absoluta de los que están presentes en la sesión. Para eso necesitas quórum. ¿Bien? Y para el quórum, ¿qué necesitas? Tener en el recinto, sesionando, a más de la mitad, a más del 50% de los legisladores. Entonces vos primero tenés que pensar si hay o no quórum. Porque si no hay quórum, no hay nada. Es decir, si no hay quórum, no tenés la cámara en funcionamiento. No podés prender el motor. Es como si quieras entrar a un auto sin la llave. La llave no vas a prender el motor. La llave es el quórum. Entonces vos podés tener el auto muy lindo, pero vos entrás sin la llave y el auto está apagado. El auto empieza a funcionar cuando pones la llave y haces clic y ahí arranca. Eso es el quórum. La cámara no funciona, salvo el supuesto muy excepcional de funcionamiento en minoría que marca la Constitución, que se dio raras veces en la historia. Pero si no, la Cámara no funciona si no tiene quórum. El quórum se da, acordate, con la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, que solemos dar como ejemplo, son 257 miembros, la mayoría, la totalidad de los miembros de la Cámara son 257, la mayoría absoluta de esos miembros son 129, es decir, necesitas 129 miembros para tener quórum. 129 legisladores sentados en sus bancas. Una vez que vos tenés el quórum, ahí podés empezar a debatir y en función de la cantidad de legisladores que venga sesionando, va a variar la cantidad de votos que necesites para aprobar una ley. Porque cuanto más legisladores tenés en el recinto, más votos necesitas. La proporción siempre es la misma. Necesitas la mayoría de los legisladores que están sentados. Pero no es lo mismo que estén sentados 130 que estén sentados 230. ¿Bien? Pero esto Claro, forma parte... Sí, Juan. Hay leyes que, perdón, disculpe, hay leyes que piden, por ejemplo, piden cierta mayoría del total de la Cámara, no solamente de los presentes. Ahí, Sí, claro. Sí, hay. Eso lo prevé la Constitución. Claro, yo hacía referencia a la sanción de la ley, no al pueblo en sí. Para conocer hay una sancionar una ley que en algunos casos pedían mayoría grabada, mayoría absoluta, y en otros casos directamente decían 2/3, pues. Claro, no, porque la Constitución prevé que determinadas leyes necesitan un consenso adicional. Entonces, ese consenso adicional, es decir, tener la necesidad de que sean aprobadas por mayor cantidad de legisladores, eso se trata, tiene 2 caminos, como decimos, la mayoría absoluta, pero ya no de los que están presentes en la Cámara, sino de la totalidad de los miembros. Entonces, vos ahí vas a necesitar, en ese caso, 129 votos positivos, afirmativos. Entonces, para eso es mucho más trabajoso, ya necesitas una cantidad de votos importante. Puedes necesitar también las 2/3 partes de los miembros presentes. Puedes necesitar, según la Constitución, las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. A veces la Constitución no dice nada, dice 2/3 partes, no se refiere si son a los presentes o no, como el artículo 30, generó debate. Bueno, eso ya está saldado, la práctica constitucional argentina, que dice que en el caso del artículo 30, reforma de la Constitución, aunque la Constitución no diga nada, son 2/3 partes de la totalidad de los miembros, de cada una de las cámaras. ¿Sí?
sí, son las distintas opciones que te da la Constitución para algunas leyes. La ley de partidos políticos, por ejemplo, la ley electoral, el código electoral. Ahí tienes dos ejemplos de leyes que requieren una mayoría agravada. Profe, para el juicio político se necesitan de los presentes, ¿no? 2/3 de los presentes. ¿O de Para el juicio político, sí, de los presentes. Sí, si mal no recuerdo, sí. Eso está en el artículo 59. ¿No? Justo acá la Constitución a mano. Pero creo que de los presentes. Ahí del Senado. Porque acordate que el juicio se lleva adelante en el Senado. Lo que hace la Cámara de Diputados es acusar. ¿La otra? Profe, yo tengo una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre jurisdicción federal y provincial? Bueno, más que una consulta, es una clase entera que hemos dado sobre el tema, Juan. Jurisdicción federal y jurisdicción provincial. Vos ahí tenés que estudiar. O sea, no te puedo ahora dar toda la explicación. Dimos una clase entera que debe estar grabada. Lo que te diría es que vayas a la grabación de esa clase. No es una sola clase, es más, lo dimos en una clase y media. Vayas a las grabaciones y las escuches, porque ahí tenés casi una unidad completa de la materia. ¿Sí? Y en la Constitución tenés el artículo 116, el 117 de la Constitución, el 117 te marca la competencia originaria de la Corte. El 116 te marca los lineamientos básicos de la jurisdicción federal, es decir, cuándo intervienen los juzgados federales en las causas judiciales. En los que no intervengan los juzgados federales van a intervenir los juzgados provinciales. Pero si la pregunta es tan amplia, yo te diría que vayas directamente, capaz que no estuviste en la clase esa que di yo. Pero si no estuviste, te diría que la veas en la plataforma. ¿Cuál otra? ¿A otra, chicos? Profe, esta es capaz una media, es de poder ejecutivo, capaz que es media tonta la pregunta. No, vos pregunta. A ver, respecto a la reelección, quiero Sí. saber si es correcto esto. El binomio presidencial puede ser reelecto una sola vez. En el libro de Jiménez dice algo y quiero saber si es así. Dice, duran en sus funciones 4 años y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Sí. Sucederse recíprocamente significa, por ejemplo, el mandato de Alberto terminaría en 2023. Bueno, el año próximo que sean las elecciones, ellos pueden volver a postularse, o sea, el binomio presidencial sería Alberto-Cristina. Sucederse recíprocamente significa que inviertan los Exactamente. roles. Claro. Eso era, básicamente. No tienen por qué hacerlo los dos sucesivamente. O sea, no tienen por qué estar los dos en el próximo binomio. Por ejemplo, como el ejemplo de que en el 2023 sea Alberto candidato a vicepresidente, pero el candidato a presidente sea otra persona que no sea Cristina. En ese caso, Alberto, con los 4 años de vicepresidente, ya cumple el lapso máximo que impone la Constitución y ya no podría ser candidato ni a presidente ni a vicepresidente para el siguiente periodo. Tendría que dejar pasar un periodo y después sí volver. ¿Bien? Por ejemplo, Cristina estuvo 2 periodos consecutivos y tuvo que dejar pasar un periodo para después poder eventualmente ser candidata, eligió ser candidata a vicepresidente.
pero necesariamente tuvo que dejar pasar ese periodo. Podría haber sido candidata a presidente también, porque no tenía ningún impedimento constitucional. El sistema de reelección en la Argentina es muy flexible, como verán, porque es una reelección casi indefinida. Una persona puede estar 8 años en el cargo de presidente, es decir, 2 periodos consecutivos, y después solamente tiene que, digamos, descansar 4. Pero después puede estar 8 años más. Entonces, fíjense, en ese caso, si tomamos esos 8 años, más los 4, más los siguientes 8, tenemos 20 años. Un periodo de 20 años fue presidente 16, puede ser hipotéticamente presidente de una misma persona 16 años. Con lo cual vemos que el sistema es bastante flexible. En el derecho comparado, en general los sistemas son un poco más restrictivos. En Latinoamérica se dio que en los últimos años, en las últimas 2 décadas especialmente, se flexibilizó mucho las reelecciones presidenciales. Pero en general, los sistemas, si no comparados, solían ser más restrictivas. Por ejemplo, el presidencialismo de los Estados Unidos prevé un sistema de reelección que permite una sola reelección por única vez, y consecutiva. ¿Sí? Entonces, yo creo que también puede ser no consecutiva. Les estoy diciendo acá algo que ahora me entró la duda. Lo que sí es por una única vez. Entonces, por ejemplo, el actual presidente, Biden, puede ser 4 años más después, pero después ya no puede volver a ser presidente. Esta fue una regla que instalaron después de que Roosevelt, creo que fue, que estuvo como 4 periodos consecutivos de presidente, o 4, 5 no. 4 porque no tenían la regla en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la Constitución originaria no decía nada sobre la reelección. Pero estaba sí la práctica de que la reelección, es más, estaba la práctica, si mal no recuerdo, que no había reelección porque George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, no quiso reelegirse. A partir de que George Washington decidió no reelegirse, el resto de los presidentes que siguieron ese ejemplo. Hasta Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, que se quedó como 4 años, no le importó lo que había dicho Washington. Entonces, para poner un límite, fijaron una enmienda y pusieron este límite. Pero bueno, hay otros como el sistema mexicano, que durante años impidió cualquier tipo de reelección. Un periodo más largo igual, un periodo de 6 años. Impidió cualquier tipo de reelección. Esto generó que en el sistema mexicano, por ejemplo, al no haber reelección, generó la generación de un partido político muy fuerte que estuvo como 70 años en el poder. Porque si bien no había, no había, digamos, caudillismo, no había la entronación de una persona, como suele suceder en otros países como el nuestro. En general lo que tenemos son políticas que dependen mucho de determinadas personalidades, lo cual no es bueno para un sistema político. En México lo que ocurrió fue que fue un partido el que cooptó, digamos, el poder político, el sistema político. De hecho, tuvo 70 años un único partido en el poder. Bueno, pero es interesante el tema de las reelecciones. Las provincias argentinas, que tampoco es uniforme el tema, Hay provincias como la provincia de Mendoza que no admiten la reelección, lo cual me parece bastante saludable, la provincia de Santa Fe. No admiten la reelección de los gobernadores. Hay provincias que admiten la reelección indefinida, como la provincia de Formosa. Sabemos todos los problemas que hay hoy políticos en Formosa debido a que hay un gobernador que hace no sé cuántos años que está gobernando la provincia. Eso en general deriva en gobiernos con un tinte muy autoritario. Los años de poder de una persona en el ejercicio del poder ejecutivo deriva en autoritarismo, necesariamente. Deriva, esto no es prejuicio, sino es ver la realidad, lo que ha ocurrido con el tema de las reelecciones. De hecho, las provincias que
permiten la reelección indefinida, como la de Formosa, no son muchas, son la de Formosa, Santa Cruz y alguna más, ahora no recuerdo. Las provincias que permiten la reelección indefinida, esas constituciones, esas permisiones son inconstitucionales. Violan el sistema, el principio republicano de gobierno, que el principio republicano, ya lo vimos, exige la alternancia necesariamente en el ejercicio de los cargos. Es uno de los principios básicos del republicano. La alternancia queda violentada con las reelecciones indefinidas. Después, el grueso de las provincias argentinas tienen reelecciones similares a la de la Constitución Nacional o aún más restrictivas todavía. 1 o 2 periodos, consecutivos o no, pero con algún límite. Gracias, profe. ¿Una otra, chicos? ¿Algo que les haya quedado? Examen es la semana que viene, ¿no? Hoy es miércoles. ¿El examen era el lunes o el martes? El martes que viene, creo, profe. Martes. Bien. ¿Alguna otra, chicos? ¿Algo que les haya quedado? O si no, de última, si les aparece alguna pregunta, si quieren, me mandan un mensaje en la plataforma. Además a mí me llegan al mail los mensajes, o sea que aunque no entre a la plataforma, lo voy a ver igual. Y si hay alguna duda que tienen o lo que fuera, se las despejo ahí, por escrito, digamos, por mail. Porque puede ser que les aparezca algo en estos días que uno se pone más intenso con el estudio, empiezan a sacar el lápiz fino, unas cosas y surgen las dudas. Entonces, bueno, siéntanse libres de mandar un mail y vamos a contestar. Bien. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nada, nos despedimos acá. ¿Sí? Bueno, Bueno. vale, gracias, profe. Bueno, profe, Lo gracias. mejor el martes, si no nos comunicamos. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.